Bienvenidos de vuelta a InfoDataLine, información para la construcción inteligente. En nuestro episodio anterior aprendimos que el sector es un gran emisor y que herramientas como BIM son cruciales para optimizar el diseño. Pero queda una pregunta en el aire. ¿Cómo pasamos de la teoría a la medición precisa y a la acción real? Hoy cerraremos este tema presentando la respuesta que muchos de ustedes han estado esperando. Le doy la bienvenida al ingeniero Leonardo Mata para hablar sobre cómo DataLine está realizando la estimación de la huella de carbono en proyectos de construcción. Saludos a todos nuestros amigos que siguen este InfoDataLine. Hoy vamos a hablar sobre el marco metodológico para la cuantificación de la huella de carbono en la construcción, lo cual para los ingenieros arquitectos y todo el sector de constructores y afines es un tema en Venezuela novedoso, pero no así en mayoría del mundo, ¿no? Donde ya es una práctica común en algunos estados el hecho de calcular la huella de carbono asociado al costo de la construcción. Entonces eso se traduce desde el punto de vista, vamos a decir, técnico, en la estimación de todos los elementos que intervienen en una construcción, servicios, etcétera, que generan lo que se ha llamado gases de efecto invernadero, ¿no? Eso se traduce en unos factores equivalentes a huella de carbono o dióxido de carbono, que es como el estándar para poder determinar de una manera eficiente cuánto efectivamente se contamina o el derecho a contaminar, entre comillas, el derecho, o cómo ese derecho luego es resarcido de la naturaleza. Por eso es que es interesante calcular esa huella de carbono. Eso tiene basamentos internacionales entre, bueno, si empezamos a hablar de la Agenda 2030, la ONU, etcétera, todos esos organismos multilaterales, pero también está la norma, la ISO 14067, que habla de justamente de cómo es esto de la huella, la estimación de la huella de carbono, ¿no? Entonces, esto, como hay distintos gases que contaminan un poco más o menos, se ha hecho como una especie de, y en un horizonte de 100 años más o menos, se ha hecho un equivalente a dióxido de carbono, a la huella de carbono equivalente. Ok, entonces, esto se enfoca de la siguiente manera. Es como el pago por un derecho de emitir una cantidad de gases de efecto invernadero. Eso es lo que equivale al impacto que se calcula, que es el de 1 tonelada de dióxido de carbono, más o menos. Entonces hay que calcular cada uno de los elementos que intervienen en una obra, su producción de dióxido de carbono equivalente, y llevarlo, por supuesto, a toneladas de carbono, para con ese toneladas de carbono colocarle un valor, y ese valor tiene un costo que debe ser resarcido, pagado a entes especializados para que a su vez contribuyan con la retribución o la neutralización de la huella de carbono. Que fíjense, una cosa es el cálculo de la emisión de la huella de carbono para luego sumarla y calcular 1 tonelada, es decir, 1 tonelada de huella de carbono, ¿no? Y otra cosa es cómo se calcula el costo de resarcir a la naturaleza esa huella de carbono. Entonces ese resarcimiento lo calculan determinados organismos a nivel internacional, que voy a mencionar algunos, ¿no? La Unión Europea tiene unos límites sobre esto, ¿no? Esta determinación genera unos costos de huella de carbono que incluso generan fondos, generan recursos en la naturaleza para poder afrontar ese efecto de invernadero que sufre la Tierra, ¿no? Que el 8 de octubre, por cierto, fue publicado un estudio que habla sobre que hay un tiempo que por eso de la Agenda 2030 se puso como una razón de que en el año 2030 pareciera que hay unos daños hacia la naturaleza que pueden ser irreversibles en algunos casos, ¿no? Y eso ahí es donde está la importancia de tomar conciencia para, con estos recursos, tratar de revertir el daño en los océanos, en los bosques, en la misma capa de ozono, etcétera, para poder mantener un planeta saludable en los próximos años. Este cálculo de la huella de carbono, por supuesto, es a lo largo del ciclo de vida del producto o de lo que se incorpora en la naturaleza. Por supuesto que inicialmente nos interesa es desde lo que se llama de la cuna a la obra. Esa es una parte del ciclo de vida que se considera dentro de la producción de huella de carbono, ¿no? Eso también depende, esos precios que se colocan, depende de cada país. O sea, cada país tiene una infraestructura tecnológica distinta para afrontar la huella de carbono y para generar los productos también. La tecnología difiere de país en país.
Hay uno de los grandes retos que tenemos en Venezuela es cuál es el origen de esos datos, ¿no? Entonces hemos ido a referencias internacionales de países con situaciones similares a nuestro país y con estimaciones de costos similares a nuestro país. Por ejemplo, la norma ISO, la 14067, es un estándar que establece los principios, requisitos y directrices para estimar la huella de carbono de un producto, ¿no? El objetivo de esa norma es dar los lineamientos y se enfoca fundamentalmente en el ciclo de vida, en la transparencia, en la exactitud y define varios posibles alcances de esa huella de carbono. Por eso que es importante que esto trabaja con BIM, porque BIM trabaja con el ciclo de vida de la edificación, ¿no? Eso es importante, que es una metodología interesante, complementaria y que ha dado una respuesta clara a la contaminación del planeta por efecto de la huella de carbono, ¿no? Hay otros organismos o otras empresas en Venezuela que están tratando de hacer esto, ¿no? Empresas internacionales, venezolanas internacionales. Hay algunas iniciativas del Estado, hay una propuesta de una ley en Venezuela, pero en forma concreta no hay fuentes de información directa para poder estimar la huella en Venezuela, lo cual nos hace ir a fuentes externas con similitudes de condiciones para nuestro país. Hay unas cuantas fuentes de prestigio a nivel internacional, como son la IPCC, la IA, la GHC Protocol, por ejemplo, está Ecoinvest, está Esfera Gavi, está ICE B3.0, que es una de las más bases de datos más grandes para materiales de construcción, está DEFRA, está la US EPA, Eco Plataforma, y en América Latina tenemos algunas referencias de México, el INEC, está Chile, el Ministerio del Ambiente de Chile, Colombia, el IDEAN, Brasil, MSTI, en Argentina, el MAIDS, en Perú, el MINAN, Ministerio de Investigación de todo lo que tiene que ver con la parte ambiental, en Uruguay, el Ministerio del Ambiente, en Costa Rica, MINAE, Ecuador, MATE, en Ecuador, MATE, en Costa Rica, MINAE, en Paraguay, el MADES, y en Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Bolivia, y en Cuba hay ministerios también que investigan este hecho energético de cómo se calculan estos factores, ¿no? Lo cual abordaremos en el siguiente segmento. Ok, fíjense, en cuanto a los precios de la tonelada de huella de carbono, hay distintos organismos, me voy a referir a algunos, que publican valores que son creíbles a nivel internacional, ¿no? Lo que es el costo de una tonelada de CO2 equivalente, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea, son datos del 2025, la sitúa en el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea en aproximadamente en 75 euros, $81 aproximadamente. El Reino Unido, que fue producto tras el Brexit, tiene un valor bajo de 65 y alto de bajo de 55 y alto de 65 euros. Suiza anda alrededor de los $130 del cálculo. En California y Quebec, alrededor de los $42 promedio. En Washington, $58. En Uruguay, $160 la tonelada. En China, $15. Y en México, un valor bajo, más o menos entre 15 y alto de $25. Y Chile tiene una especie de precio bajo y diseñado para introducir este tema a nivel de la construcción de $5 por tonelada. Según la Comisión de Altos Estudios que sigue el Acuerdo de París, menciona que para que esto sea sostenible, los precios de la huella de carbono debe estar alrededor de entre 50 y $100 la tonelada para el año 2030. Esto más o menos es lo que tiene que ver con el costo de emitir una huella de carbono. Ahora vamos a hablar de esos factores de emisión, que es lo que emite todos los productos que se generan, y particularmente vamos a hablar del sector construcción. Fíjense, esta parte vamos a hablar de los materiales de construcción. Hay tres elementos que conforman un análisis de precio de cualquier partida o elemento que se vaya a construir, que son los materiales, los equipos y la mano de obra, ¿verdad? En cuanto a los materiales, existen entes que calculan la emisión equivalente de huella de carbono. Por ejemplo, fíjese, el concreto o hormigón, como se llama en otros países, emite alrededor de 275 kilos
de CO2 por cada metro cúbico. El acero de refuerzo ronda los 2,15 kilos de CO2 y así sucesivamente. Y hay tablas muy bien hechas, depende del organismo que lo publique. Algún día en Venezuela fabricarán una tabla de estas de acuerdo a las características de la industria nacional para poder determinar cuál es la producción de esta huella de carbono. Entonces, para los materiales tenemos una serie de estimaciones, ¿verdad? Y para los equipos, como vemos es en el fondo que suena un taladro, para ese taladro se estima los kilowatt hora de ese taladro, ¿ok?, que consumiría en energía y se multiplicaría por el número de horas que se usa. Entonces, para los equipos tenemos una metodología distinta que para los materiales. Para los materiales se calcula la huella de carbono desde la cuna, de la producción, hasta la parte del ciclo de vida que implica la construcción. Y por supuesto que hay que atenuar la huella de carbono que viene después de esa, cuando el bien entra en funcionamiento y se llega hasta su fin de su ciclo de vida útil, ¿no? Entonces, hay listados, como les decía, y esto forma parte, hoy mismo estamos terminando ya, que se va a presentar en este congreso que vamos a realizar nosotros, que lo invitamos en noviembre. Vamos a presentar, yo diría, no sé si se ha presentado antes, pero una de las primeras veces que se presenta en Venezuela un presupuesto de huella de carbono de la construcción de una vivienda de interés social. ¿Cuántas toneladas de carbono implicaría la construcción en Venezuela o adaptado a Venezuela lo más posible de una huella de carbono, de una tonelada de huella, las toneladas de huella de carbono que implica la construcción? Entonces, esto es para los materiales. Entonces, estamos claros que cada material emite una cantidad de kilogramos de CO2 equivalente, ¿no? Y por supuesto es por unidad, si es por kilo, por metro cuadrado, por litro o galón de combustible. El yeso, todo lo que quiere, por ejemplo, las tuberías de PVC, todos esos materiales que es como nosotros, en vez de hacer un cómputo métrico solamente de materiales, haríamos un cómputo métrico de huella de carbono. Es importante una cosa sobre este tema, ¿ves?, que es el tema de la estimación de la huella en función de la cantidad de materiales que se incorporan a la obra, ¿no? ¿Okay? E incluso ustedes ven que tenemos una obra en el fondo, ¿no? Hay personas en la obra, ¿verdad? Ahora ustedes dirán, ¿cómo se calcula la huella de carbono de las personas? Bueno, la huella de carbono de las personas también se calcula, pero no por su actividad humana, porque se supone que formamos parte de ese ciclo de vida y no se consideraría igual que los árboles, ¿no? No se consideran. Los árboles por contrario, generan huella de carbono negativa. Por eso es que la madera en algunos países europeos se está considerando como incorporarla a la construcción porque tiene huella de carbono negativa. Por supuesto que tiene una huella de carbono negativa porque consume carbono a lo largo de su vida, pero podría ser neutralizada por la cantidad de industrialización que requiere colocarla como producto para la venta o para construcción. Entonces, las personas que trabajan en una construcción, se les calcula la huella de carbono es por movilización, porque generan una movilización para poder llegar a los sitios de trabajo. Entonces hay una estandarización para considerar el tema de los trabajadores que intervienen. Por ejemplo, el soldador, el maestro de obra que tiene un vehículo y se moviliza en toda la obra. Eso generan una huella de carbono. Pero el principal factor de generación de huella de carbono es indiscutiblemente el de los materiales, ¿no? Y por supuesto, acompañado de los equipos. Entonces, les voy a mencionar, por ejemplo, acá, este es un trabajo que se ha hecho, que lo vamos a publicar y lo vamos a presentar en el Congreso próximamente. Y también tenemos un webinar previo que los invitamos a trabajar, a trabajar con nosotros y a formarse en este tema, porque es un tema interesante para los que trabajan desde Venezuela hacia afuera o los que van a trabajar afuera, donde el estándar es la metodología BIM con todas sus consecuencias y también la estimación de la huella de carbono en construcción, que está estrechamente vinculada con BIM. Ahí vamos a hacer un ejemplo de una construcción, cómo se calcula esto, y pasamos entonces a los equipos. ¿Cómo interviene el tema de los equipos? Bueno, los equipos intervienen por una estimación a través de organismos especializados que han determinado, para facilitar el cálculo, que la huella de carbono, fundamentalmente en los equipos de combustión, se asocia al consumo de litros por hora que tiene un motor, bien sea de gasolina o bien sea de diésel. Entonces se hace un estudio, por supuesto, a través del costo de operación y posesión también se puede hacer ese estudio, ¿no?
pero los que generan combustión se calculan a través de los litros y los que generan consumo eléctrico a través de los kilowatt hora. Y las herramientas, todo lo que es herramienta como una pala, un pico, se aplica una metodología similar a la metodología que utilizamos de depreciación lineal, solamente que se calcula el costo de la huella de carbono de ese bien, una pala, un pico, una cuchara, y se deprecia desde el punto de vista de su huella de carbono a lo largo de la vida útil de esa herramienta, a través de esos factores de emisión que son publicados por los fabricantes. Entonces tenemos ya los elementos de los materiales, de los equipos, bien sea que consumen combustible o consumen electricidad o son depreciables su huella de carbono, vamos a decirlo de alguna manera, a lo largo de su ciclo de vida útil que son utilizados, ¿no? Y hay distintos organismos que estudian esos factores de emisión en los equipos, ¿no? Y para motores diésel hay unos valores, para motores de gasolina hay otros valores, pero todo tiene su metodología de cálculo. Y también hay organismos que se encargan de publicar, ¿no? por tipo de trabajador, cuál es la huella de carbono que genera su actividad realmente. Es la actividad que hace ese trabajador dentro de la empresa, dentro de la construcción y su movilidad. Entonces, con eso hemos hecho unas estimaciones que vamos a presentarlas nuevamente, indico, en este congreso, y también vamos a dar un adelanto en un webinar que vamos a hacer para irnos poniendo en ambiente de no solamente esto, sino cómo BIM, porque está centrado en BIM, Hablemos BIM es un evento que está centrado, por supuesto, en la metodología BIM, y cómo eso ha impactado todo lo que es las profesiones de ingeniería y arquitectura, porque estudiamos el ciclo de vida de la construcción y todos sus elementos que están asociados. Entonces es importante esta invitación a los organismos públicos, a las empresas privadas que están trabajando en este tema, los que van a trabajar, por supuesto, con organismos internacionales, que ya es una exigencia el tema de la huella de carbono, su cálculo de la huella de carbono para muchas razones, ¿no? Incluso en otros países se recibe financiamiento, hay que pagar impuestos, y eso conduce también al tema de la energía, porque esta es una forma de medir si produce huella de carbono, tiene un efecto, por supuesto, en la naturaleza, pero también tenemos el otro aspecto que está conectado con BIM, que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? El uso de energía, el estudio de la energía, consumo energético dentro de la construcción para ir a certificaciones tipo LEED, Passive House, etcétera. Y tenemos este enfoque ambiental, que es como nosotros los ingenieros arquitectos, entre comillas, nos comemos este tema, ¿no? Cómo lo aplicamos en los proyectos y en la construcción. Así que bueno, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a tratar de ampliar estos temas, toda esta información que es densa, ¿verdad? En este congreso, que vamos a presentar este congreso el próximo 29 de noviembre, es online, y también estaremos haciendo el webinar que vamos a tratar el tema de cómo la huella de carbono en cualquier elemento, en este bolígrafo, en este marcador, en estos papeles, en el agua que nos tomamos, etcétera, todo eso tiene una huella de carbono, ¿no? Y en la construcción, pues los elementos de construcción generan una huella de carbono. Así que muchas gracias por prestar atención a este podcast y espero que nos veamos en una próxima edición. Muchísimas gracias.